del músculo cardíaco, que pueden ser sí, de malformaciones que no necesariamente son del corazón, sino de los grandes vasos, ¿verdad? Ahí tenemos la aorta, tenemos la pulmonar. Estas cardiopatías congénitas implican muchas variables que pueden estar afectadas. Ahí están las cuatro cámaras cardíacas, ahí están las válvulas cardíacas, ahí están los grandes vasos, ¿sí? De tal forma que hay una mezcla de malformaciones que pueden ser únicas o complejas. Entre más malformaciones congénitas yo tenga, más compleja va a ser la patología. Las cardiopatías congénitas representan un porcentaje bien bajo dentro de las malformaciones, más sin embargo implican cierto grado de complejidad que inclusive pueden comprometer la vida. Hay patologías cardíacas que con solo determinarlas ya sabemos que el pronóstico del niño inclusive puede ser la muerte. Es importante nosotros como médicos generales poder determinar si hay un defecto cardíaco que pueda comprometer la calidad de vida del paciente. Al final, el tratamiento va a ser un equipo multidisciplinario en donde es básico un cardiólogo, de niños de preferencia. Voy a empezar con esta figura. Yo creo que esta figura me va a llevar varias diapositivas, pero voy a hablar primero de lo que es normal, que a veces se nos olvida la normalidad y entonces no podemos entender lo que es anormal. Este es el músculo cardíaco. ¿Ven mi puntero? Sí. Sí, doctor. Yo estoy seguro que ustedes ya conocen esta figura, la vieron en anatomía, la vieron en fisiología y en otras materias. En ese sentido, yo nada más voy a hacer un pequeño repaso. Me interesa que sepamos lo normal. El corazón está formado por 4 cavidades. Las cavidades que están en la parte inferior se llaman ventrículos y las cavidades que están en la parte superior se llaman aurículas. Estas cavidades trabajan en forma equilibrada, simétrica, ¿sí? Como son 4 cámaras cardíacas, ¿sí? La aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, estas nunca se unen del lado derecho con el lado izquierdo, nunca, ¿sí? Este es el lado derecho del corazón y este es el lado izquierdo del corazón. Tenemos 2 grandes vasos, que es la arteria pulmonar. Esta es la arteria pulmonar principal, unos la llaman así, pero realmente solo es una, la arteria pulmonar, que se va a subdividir en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. Tenemos la aorta. Estos 2 son grandes vasos que llevan sangre, ¿no? Bombean sangre. La arteria pulmonar bombea sangre hacia los pulmones, ¿sí? Por detalles académicos, el lado derecho se hace o se representa de color azul y el lado izquierdo se representa del lado rojo o rosado. El color azul significa sangre no oxigenada o sangre desoxigenada. El lado rojo implica sangre oxigenada. Entonces, esta sangre azul que usted ve aquí es una sangre que no está oxigenada. Es una sangre que ya se utilizó por el resto del cuerpo. Esta sangre llega al corazón a través de 2 grandes vasos. La vena cava inferior y la vena cava superior. La vena cava superior drena sangre de la parte superior de la cabeza, de los brazos y de lo que es la cabeza, ¿sí? Y la vena cava inferior drena sangre de todo el sistema vascular inferior. De tal forma que ambos vasos venosos van a llegar hacia lo que es la aurícula derecha. La aurícula derecha es la que va a recoger sangre no oxigenada de todo el resto del cuerpo. Viene con una concentración menor de oxígeno, ¿sí? Andamos con una
presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. La sangre oxigenada va a salir de la aurícula izquierda hacia la aorta, ¿sí? Esta aorta tiene un gran flujo sanguíneo, tiene la máxima potencia, ¿sí? Para poder llegar hasta el último rincón del cuerpo. Todo nuestro cuerpo trabaja con sangre. Si usted no tiene sangre oxigenada, pues está comprometida. Y aquí lo podemos ver en esta figura. Si usted se fija, la arteria aorta sale hacia la derecha de lo que es la arteria pulmonar. La arteria aorta, ¿sí?, es un vaso de gran calibre que viene del ventrículo, ¿sí?, del ventrículo izquierdo. La aurícula izquierda va a recoger sangre que viene oxigenada, llena de oxígeno. Y esta esta aurícula izquierda recoge sangre de los pulmones. Quien trae la sangre pulmonar son las venas pulmonares. Las venas pulmonares son 4. 1, 2, 3 y 4. Estas venas pulmonares me van a traer sangre oxigenada que viene del pulmón donde se llevó el intercambio gaseoso. Usted actualmente está respirando, está intercambiando oxígeno y el objetivo es llegar al pulmón hacia el alvéolo. Esa sangre pasa por el alvéolo y regresa al corazón a través de las 4 venas pulmonares. Entonces, cuando hablamos de corazón, hay como una cierta ironía. La arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada y la vena pulmonar trae sangre oxigenada. Solo aquí cumple eso. De ahí en el resto del cuerpo la arteria lleva sangre oxigenada y la vena lleva sangre desoxigenada. Esta sangre que viene de las 4 venas pulmonares y que drenan hacia la aurícula izquierda van a pasar a la ventrículo izquierdo. Esta sangre, al llegar al ventrículo izquierdo, va a ser liberada por la arteria aorta hacia todo el cuerpo y es así como nosotros recibimos sangre oxigenada, rica en nutrientes en las diferentes partes del cuerpo. Entre las cavidades auriculares y ventriculares existen válvulas que sirven como compuertas, que se abren y se cierran. Estas válvulas tienen cierto nombre específico. La válvula mitral es la que está al lado izquierdo y es la que nos permite hacer un intercambio de sangre desde la aurícula izquierda a la aurícula derecha. La válvula tricuspidea es la que nos va a permitir el intercambio o el paso de sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Importantes son estas válvulas porque existen defectos congénitos en donde puede haber inclusive ausencia de las válvulas, ¿sí? Puede haber restricción a la salida de sangre desde las aurículas hacia el ventrículo, puede haber ingurgitación de sangre desde los ventrículos hacia las aurículas y así darnos patologías. A estas válvulas, la mitral y la tricuspidea, se le llama válvulas atrioventriculares. Las válvulas atrioventriculares representan el primer ruido cardíaco. El cierre de las válvulas atrioventriculares prácticamente es el cierre, es el primer ruido cardíaco. Luego tenemos a la salida de los ventrículos, del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, también tenemos compuertas. Son válvulas que permiten la salida de sangre a través de los 2 grandes vasos. ¿Cuáles son los 2 grandes vasos? La aorta y la pulmonar. A estas válvulas se les conoce con el nombre de válvulas semilunares, ¿sí? Estas válvulas semilunares permiten el paso de sangre a través de los grandes vasos. La del lado derecho se le llama válvula pulmonar y la del lado izquierdo se llama válvula aórtica.
La del lado izquierdo, la válvula aórtica, se abre para llevar sangre oxigenada desde el ventrículo a las diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Ahora, la válvula pulmonar es la que permite la apertura de sangre desde el ventrículo derecho a el pulmón, ¿sí? Como aquí usted ve, aquí pasa a la vena pulmonar, de la vena pulmonar pasa a la arteria pulmonar derecha y a la arteria pulmonar izquierda. Son dos arterias pulmonares, ¿sí? O más bien, son dos ramas de la arteria pulmonar. Ahora, cuando yo tengo un compromiso del lado derecho, es decir, tengo un compromiso de la válvula tricuspidea o tengo un compromiso en la válvula pulmonar, las repercusiones se van a ver en lo que es el lado del pulmón, ¿sí? No va a haber oxigenación de sangre. Al no haber oxigenación de sangre, lo que sucede en el niño es que se va a poner con cianosis. Todo compromiso del lado derecho del pulmón, del corazón, me va a repercutir en la oxigenación del niño en este caso, que sería cianosis. Usted ve un niño cianótico, yo pienso que el problema está en el lado derecho del corazón, ya sea el ventrículo derecho, la aurícula derecha, la válvula tricuspidea, la válvula pulmonar. Existe un tabique que normalmente divide el lado derecho del pulmón y el lado izquierdo del pulmón. A este tabique, si está entre las aurículas, se llama tabique interauricular, ¿sí? Y el tabique o la pared que divide el lado derecho del pulmón con el lado izquierdo del pulmón, del corazón, perdón, se llama tabique interventricular. En condiciones fetales, ¿sí?, el lado derecho de la aurícula se comunica con el lado izquierdo de la aurícula o con la aurícula izquierda a través de un pequeño orificio en la pared interauricular. A este orificio se le llama foramen oval, ¿sí? ¿Por qué está ese orificio a este nivel, el foramen oval? Porque a nivel fetal, esta arteria pulmonar y estas dos arterias pulmonares o ramas están colapsadas, ¿sí?, están cerradas. ¿Por qué están cerradas? Porque los pulmones no funcionan, los pulmones están llenos de agua. Entonces no hay intercambio de gases, oxígeno y CO2. De tal forma que el corazón necesita intercambiar oxígeno. ¿Quién va a cambiar el oxígeno? La placenta. Y es por esa razón que fisiológicamente y anatómicamente en el feto existe esta comunicación, que es el foramen oval, ¿sí? Este foramen oval va a permitir que la sangre que retorna a través de la aurícula derecha pase a la aurícula izquierda. Una vez pase a la aurícula izquierda, va a pasar al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo va a subir hacia la aorta, hacia lo que son la placenta, a través de las arterias umbilicales. Las arterias umbilicales son ramas de la arteria aorta abdominal y estas arterias umbilicales van a llegar a la placenta y va a intercambiar sangre. La arteria umbilical lleva sangre desoxigenada, ¿sí?, sangre venosa, la arteria umbilical, y la vena umbilical trae sangre oxigenada de la placenta. Eso lo vamos a ver cuando veamos las cardiopatías congénitas cianóticas y vamos a ver el dibujo de las arterias umbilicales, ¿sí? Entendiendo esta anatomía, entendemos todas las patologías cardíacas congénitas. En cardiología, solo ver cardiopatías congénitas cianóticas implica un año de su especialización, ¿sí? Cianótica. Y cuando yo veo las patologías cianóticas, estamos hablando de otro año, ¿me explico? Así que
Vamos a resumir eso en 30 minutos para que usted sea cardiólogo. ¿Sí? ¿Qué más se me olvida aquí? Recordar que el lado derecho del pulmón lleva sangre desoxigenada y el lado izquierdo del pulmón lleva sangre oxigenada. Recordar que cuando usted tiene un problema del lado derecho del pulmón, usted va a repercutir en el niño en cianosis. Cianosis. Ahora, voy a hablar unos detalles. La precarga se reconoce que es la llegada de sangre hacia el corazón. Llega a través de los vasos de grueso calibre en el lado derecho por la vena cava superior y por la vena cava inferior. El retorno venoso, este es el retorno venoso sistémico. Esto es precarga. Y del lado izquierdo, la precarga llega a través de las venas pulmonares. ¿Cuántas venas pulmonares son? 4. Y llega al corazón, a la aurícula izquierda. Cuando la aurícula izquierda se contrae y la aurícula derecha se contrae, va a pasar sangre hacia los ventrículos. ¿Sí? Que es un paso previo a la salida de sangre. La precarga se le conoce a la llegada de sangre hacia el corazón y también se le conoce como el llenado ventricular. Cuando yo digo precarga, es decir, término muy utilizado en la fisiología cardíaca, no por los cardiólogos, en la fisiología cardíaca, la precarga, usted está hablando de llenado ventricular izquierdo y está también refiriéndose a un llenado ventricular derecho. Eso se llama precarga. La poscarga prácticamente es la fuerza que se opone a la salida de sangre del ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. ¿Quién se opone a la salida de sangre del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo? Las dos válvulas cardíacas semilunares, las dos válvulas semilunares, la válvula pulmonar y la válvula aórtica. ¿Por qué digo esto? Porque existen condiciones que me van a dar un aumento de la presión de salida de estos dos ventrículos. Ejemplo de eso son las hipertensiones. La hipertensión arterial del lado izquierdo, que es la hipertensión que tiene su abuelito, ¿sí? Me va a dar un aumento de la poscarga, es decir, la salida cuesta mucho porque por alguna razón las válvulas cardíacas están calcificadas, estenosadas, etc. La hipertensión de la arteria pulmonar, es decir, la disminución del calibre de la arteria pulmonar, me va a aumentar la presión de salida del ventrículo derecho y a eso le llamamos hipertensión pulmonar. Esto aplica mucho en los niños. Los niños in útero tienen una presión de la pulmonar sumamente alta. ¿Por qué? Porque hay una vasoconstricción. Entonces la salida del ventrículo derecho es dificultosa. Muchos niños tienen hipertensión pulmonar cuando ríen, cuando lloran, cuando hacen berrinches, se cierra más la pulmonar. Al cerrarse la pulmonar, la sangre no llega hacia las arterias pulmonares o las ramas de las arterias pulmonares y estas disminuyen la cantidad de sangre que van a ir al pulmón. Es por esto que muchos niños con patologías cardíacas cianóticas o complejas, cuando hacen ejercicio se vuelven moraditos, ¿sí? La mamá llega a la emergencia diciendo que se puso morado de la boca, ¿sí? Algunos niños se desmayan y esto se debe a que ya tienen un problema en la arteria pulmonar. Existen adultos que tienen hipertensiones pulmonares idiopáticas de origen desconocido, en donde hay que ir a dilatar esta arteria pulmonar. ¿Qué más se me olvida? Ok, ¿preguntas de esto? No, ¿verdad? Solo esta figura me implica bastante terminología. Vimos
precarga, vimos poscarga. Ahora vamos a ver inotropismo. El inotropismo es la fuerza con la cual se contrae el corazón, ¿sí? Hay corazones que son insuficientes, hay corazones que no tienen fuerza para latir. Por ejemplo, una miocardiopatía, es decir, el corazón crece, ya sea porque la cantidad de músculo cardíaco es muy grande y disminuye la cantidad de llenado ventricular, y como disminuye la cantidad de llenado ventricular, sale menos sangre. Tenemos miocardiopatías hipertróficas, que es lo que decíamos, aumento de la masa muscular. Tenemos miocardiopatías dilatadas, ¿sí? Como por ejemplo la enfermedad de Chagas, que lo que produce es que aumenta las cavidades cardíacas, pero se hace más poco distensible las cámaras cardíacas y al final repercute en la salida de sangre en menor cantidad. Ese es el inotropismo. Ahora, si usted se fija en esta figura, el lado derecho del corazón es más delgado, hablando muscularmente, que el lado izquierdo del corazón. Quien necesita más fuerza para mandar sangre al resto del cuerpo es el lado izquierdo del corazón. Normalmente el corazón el corazón izquierdo, el lado izquierdo tiende a tener mayor cantidad de músculo cardíaco que el lado derecho. Existen patologías congénitas en donde la salida de la arteria pulmonar está aumentada, esto se llama hipertensión pulmonar, y esta hipertensión pulmonar muchas de las veces se debe a que la válvula pulmonar está alterada, ¿sí? Hace que exista una compensación del ventrículo derecho. Este ventrículo derecho se hace más grande. A esto se le llama hipertrofia del ventrículo derecho. Y esto me va a repercutir tanto en la salida de sangre a través de la arteria pulmonar, como también me va a repercutir en otros defectos que pueden existir junto con la hipertrofia ventricular. La comunicación del lado derecho con el lado izquierdo del corazón se le llama cortocircuito. La comunicación anormal entre el lado derecho del corazón con el lado izquierdo del corazón se le conoce con el nombre de cortocircuito o shunt. Normalmente no hay ninguna comunicación, no existe ninguna comunicación, no existe, oiga bien, postnatal entre el lado derecho del corazón y el lado izquierdo del corazón, no hay. En útero, la comunicación entre el lado derecho y el lado izquierdo del corazón es a través del foramen oval, que es una apertura que está a nivel del tabique interauricular, ¿sí? Que es prácticamente un intercambio que hace el cuerpo. Esa es una de las comunicaciones en el feto. Y la otra comunicación que existe en el feto, in útero, entre el lado derecho del corazón y el lado izquierdo del corazón, es un conducto que está a este nivel. Se llama conducto arterioso. Vimos que hay dos comunicaciones, que eso lo vamos a ver cuando veamos cada una de esas patologías: el foramen oval y el conducto arterioso. Si usted no tiene foramen oval y no tiene conducto arterioso, se muere, ¿sí? Verá cómo la naturaleza o Dios nos ha hecho perfectos. En condiciones anormales, ¿sí? En condiciones anormales, usted va a tener comunicaciones entre el lado derecho del corazón y el lado izquierdo del corazón. Dentro de esos, la más común es la comunicación a este nivel, en el tabique interventricular. A esto se le va a llamar comunicación interventricular o CIV. También puede tener una comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. A este se le llama comunicación interauricular. Abreviado se le llama CIA y abreviado se llama CIV. También podemos tener una comunicación entre el lado derecho del corazón y el lado izquierdo del corazón
y a esto se le llama PCA, la persistencia del conducto arterioso. Son las tres comunicaciones más frecuentes, la PCA, la CIA y la CIB. De ahí tenemos otras comunicaciones entre el lado derecho y el lado izquierdo. Tenemos lo que le conocemos como drenaje venoso anómalo pulmonar. Cuando yo digo drenaje venoso anómalo pulmonar, se refiere a que las venas pulmonares que usted ve aquí, que ya dijimos que vienen de la pulmonar, drenan en otro lugar que no son las aurículas izquierdas, que no es la aurícula izquierda. Fíjese que son 4. 1, 2, 3, 4. Cuando estas venas no drenan hacia el lado izquierdo o en la aurícula izquierda, a eso se le llama drenaje venoso. O sea, drena sangre venosa porque son venas pulmonares, pero drenan en otro lugar. Pueden drenar a la aurícula, pueden drenar a la cava superior, pueden drenar a la vena cava inferior, pueden drenar a otros lugares. A estas se les llaman drenajes venosos pulmonares anómalos, ¿sí? Que pueden ser intracardíacas, por ejemplo, las que drenan a nivel de la aurícula izquierda, pueden ser supracardíacas, las que drenan a la vena cava superior, infracardíacas, las que drenan a la vena cava inferior, ¿sí? Solo viendo esta figura sacamos ya un montón de patologías, ¿sí? Drenaje venoso anómalo pulmonar puede ser total, ¿sí? Total, que es una patología, drenaje venoso anómalo pulmonar total. Cuando no drenan las venas pulmonares a la aurícula izquierda, entonces va a haber una mezcla de sangre oxigenada con sangre desoxigenada. Ya hablamos de 4 formas de comunicarse del lado derecho al lado izquierdo en forma anómala. ¿Cuál? La CIA, la CIB, la PCA y el drenaje venoso anómalo pulmonar. ¿Preguntas aquí? No, va. Entonces voy a seguir para que no se me duerman, porque yo sé que están desayunando y está bueno que desayunen. Solo una pregunta rapidito. Dígame. Todas las comunicaciones que he hablado, bueno, las últimas 4, ¿verdad? Que van ¿Sí? del lado derecho, esas son comunicaciones cuando ya es un recién nacido, ya está fuera. Postnatal. Ajá, postnatal. Va. Sí, ¿verdad? Le voy a aclarar. Las prenatales son normales, las inúteros son las que la mantienen viva dentro de mamá. ¿Cuáles son las que las mantienen? Que hacen que el feto viva inútero, el foramen oval permeable, eso lo vamos a ver cuando veamos las cardiopatías cianóticas. El foramen oval permeable es la comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. El foramen oval, no permeable, foramen oval comunica sangre del lado derecho con el lado izquierdo cuando yo estoy dentro de mamá en útero. Eso es fisiológico. Y la otra comunicación normal in útero es el conducto arterioso, que comunica la pulmonar con la aorta. Estas 2 comunicaciones son las que me permiten sobrevida en un bebé in útero. Una vez usted nace, estas comunicaciones empiezan a cerrarse por una diferencia de presiones, ¿sí? Normalmente in útero, hay una gran presión en la arteria pulmonar, en el ventrículo derecho, porque está lleno de agua el pulmón, ¿sí? Entonces esto está bien vasoconstriñido. El año pasado veíamos que el flujo pulmonar in útero es de alta presión, de alta resistencia y de bajo flujo, ¿sí? Aquí hay una gran presión en la pulmonar in útero, ¿sí? Entonces, ese flujo pulmonar, ese flujo de sangre hace que la sangre vaya del lado derecho hacia el lado izquierdo.
Eso quiere decir que in útero, el shunt, que dijimos que es la comunicación, va a ser de derecha a izquierda. La PCA va a ser de derecha a izquierda, ¿sí? Porque el lado derecho tiene una gran presión. El foramen oval va a permitir una comunicación de sangre o el shunt de derecha a izquierda. El conducto arterioso in útero va a permitir un flujo de sangre de derecha a izquierda, ¿sí? Eso es in útero. Ahora, postnatal, los defectos anormales o congénitos que permiten la comunicación del lado derecho del corazón con el lado izquierdo del corazón son la CIA, que es la comunicación interauricular, la CIB, que es la comunicación interventricular, la PCA, que es la persistencia del conducto arterioso, y el drenaje venoso anómalo pulmonar. ¿De acuerdo? ¿Otra pregunta? Sí, doctor, ya claro. Gracias. Muy bien. Voy a ir con prácticamente la clase. Esta fue un repaso y es importante que me lo hayan entendido. Y aquí lo que yo digo es lo que ya expliqué. Estas diapositivas me las voy a pasar. Hoy les voy a subir clases, oigan, y seminarios. ¿De acuerdo? Esto no lo toco porque es lo mismo que ya hablamos aquí. Solo que aquí lo dije verbalmente y me detuve a explicarlo. Esto es lo mismo que ya dijimos. Esto es lo mismo, todo esto usted lo va a tener en su clase. Recuerdo que mañana no, el sábado y el domingo, sábado en la noche y domingo en la mañana no va a estar abierta el aula virtual porque la van a reajustar, tengo entendido. Y esto es lo mismo, ahí hablo de las válvulas, que hablo de las malformaciones congénitas. Hablábamos que las malformaciones congénitas representan un poco porcentaje dentro de todas las malformaciones. Representan un 0.8% de las malformaciones bajas. Lo que pasa es que el corazón implica una disminución de la calidad de vida, ¿sí? En los niños que nacen muertos, a esos niños se les llaman mortinatos, lograron tener 8 meses en el útero de la madre, pero en el último mes se murió dentro del útero, o antes de nacer se murió. A ese se le llama mortinato. Los mortinatos tienen mayor porcentaje de cardiopatías complejas. Van a haber malformaciones cardíacas únicas o pueden haber malformaciones cardíacas complejas. Estas malformaciones implican reparaciones quirúrgicas. Unas tienen reparaciones quirúrgicas fáciles y otras tienen reparaciones quirúrgicas complejas. Claro, hechas por un especialista, el cardiovascular. Muchas patologías están asociadas a enfermedades cromosómicas o genéticas. Enfermedad de Down, enfermedad de Edwards, que es la trisomía 18, enfermedad de Patau, que es otra trisomía, que pueden, y más patologías como la enfermedad de Turner, la enfermedad de Noonan, que son enfermedades cromosómicas que están asociadas a malformaciones cardíacas. Hay asociaciones que pueden estar relacionadas con malformaciones congénitas, ¿sí? Las asociaciones Charge, etcétera, etcétera, Bacter, qué sé yo. Y esta es una radiografía de corazón donde nosotros podemos reconocer las diferentes estructuras importantes en el corazón. Y esto implica adultos y niños. Esta es la arteria aorta, esta es la arteria pulmonar, esta pequeña mosquita es la aurícula izquierda y este es grande, el ventrículo izquierdo, que es gran parte del lado izquierdo del corazón. Y aquí reconocemos las estructuras del lado derecho del corazón, la vena cava superior y la aurícula derecha. ¿Por qué es importante? Porque existen patologías en donde yo puedo encontrar un aumento del flujo pulmonar. Esta es la arteria pulmonar y usted dice, hey, hay flujo pulmonar y usted ve una muesca más grande. O puede existir patologías donde la válvula pulmonar está cerrada y entonces esto no se delimita. Pero aquí hay una figura en donde usted ve las estructuras cardíacas como son. Importante es esto cuando usted
accesa a una especialidad. Poder determinar las estructuras cardíacas someramente a través de una radiografía. Y mire qué bonito se ve, mire qué lindo, ¿eh? Entonces tenemos patologías que pueden modificar radiológicamente esta figura. Va. De ahí vamos a hablar de cardiopatías congénitas. Mire qué interesante. Aquí no hay dónde perderse, vamos a ver. Déjenme ver que no veo mi puntero. ¿Ve? Aquí está el. ¿Qué me tapa? Va. Aquí vamos a tener, esta es una clasificación de Nelson. La cardiopatía congénita más frecuente. Oiga bien, ¿cuál es? Aquí está, mire. La CIB, ¿sí? La comunicación interventricular. Un alto porcentaje de cardiopatías en niños es la CIB. Esto en adultos puede variar, ¿sí? Esto puede variar dependiendo también del país al que se refiera. En los neonatos prematuros, hoy en día se está naciendo mucho prematuro y tienen una larga sobrevida, la persistencia del conducto arterioso tiende a ser un mayor porcentaje, porque están naciendo prematuros de 700 gramos, que se les abre el ductus, 800, 900, 1000 gramos. Entonces, en algunos países, por ejemplo en México, el mayor porcentaje de cardiopatías congénitas es la PSA. Pero para efectos prácticos, didácticos, académicos, la primera cardiopatía congénita más frecuente es la CIB. Eso usted lo tiene que grabar, comunicación interventricular. De ahí todas las demás tienen cierto grado de frecuencia que va disminuyendo. Dentro de esos tenemos patologías cardíacas cianóticas, en donde el problema es el lado derecho del corazón, ¿sí? Ventrículo derecho de doble salida, el ventrículo único, la atresia tricuspidia, el retorno venoso pulmonar total anómalo, que ya dijimos más o menos qué es eso, el tronco arterioso, el ventrículo derecho hipoplásico, el ventrículo izquierdo hipoplásico, la transposición de los grandes vasos, la estenosis de la... y así está su incidencia de cada uno, la frecuente. Pero en esta diapositiva lo que salta hasta para un estudiante de cosmetología, por decir algo, es que la comunicación interventricular se da en un 35 al 30%. Mire qué interesante, ¿no? Va. La clasificación de las patologías cardíacas congénitas las podemos hacer desde diferentes formas. A través de un oxímetro, un pulsímetro o un pulsioximetría, que eso yo creo que más de alguien ha de tener. Y importante es inicialmente clasificar las cardiopatías congénitas en cianóticas o acianóticas. Ese es su deber. Si un niño nace y usted le toma el saturómetro, la saturmetría, y le satura menos de 94%, usted dice, hey, probablemente sea una cardiopatía cianótica. Le satura más del 94%, esta es una cardiopatía acianótica. ¿Por qué? Porque usted dice que tiene un soplo cardíaco, le sopla. Entonces usted dice, hey, ese es acianótica. Su deber como médico, oiga bien, es decirme, doctor, estamos ante una patología acianótica o una patología cianótica. Si es cianótica, el problema está al lado derecho del corazón. Si es acianótica, el problema está en el lado izquierdo del corazón, ¿sí? Habrán unas mezclas en donde uno no sabe si es izquierdo o derecho, pero eso es para después. Pero su deber, usted me va a decir, ¿es cianótico o acianótico? Radiográficamente vamos a encontrar aumento del tamaño del corazón o disminuido el tamaño del corazón. Si está afectada el lado derecho del corazón, específicamente la válvula pulmonar, lo dije en la fotografía inicial, que la válvula pulmonar saca sangre del ventrículo derecho a la pulmonar y esa sangre viaja hacia el pulmón. Si la válvula pulmonar está afectada, es decir, está ausente, eso se llama atresia, o está disminuida de calibre, eso se llama estenosis de la pulmonar,
el flujo pulmonar va a ser disminuido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no llega sangre al corazón, a los pulmones. ¿Sí? Y así tenemos flujos pulmonares, patologías cardíacas con flujo pulmonar aumentado. ¿Cuál es el flujo pulmonar aumentado? El que me va a dar aumento del flujo a través de la pulmonar. ¿Sí? También tenemos flujos pulmonares disminuidos. ¿Quién va a dar flujos pulmonares disminuidos? Los que hacen que salga menos sangre a través de la pulmonar. Y tenemos gran parte de las patologías acianóticas son flujos pulmonares normales. También podemos clasificar las patologías en base al electrocardiograma. En pediatría nosotros casi no usamos electrocardiograma, mas sin embargo debe de hacerse, diferente al médico de adulto, en donde siempre quieren ver actividad eléctrica, debido a que hay infartos. En niños no hay infartos, y los que hay son súper raros, ¿sí? Es más raro que venga Vladimir Putin aquí a El Salvador a que usted encuentre un infarto en un niño, ¿sí? Pero existen. Y electrocardiográficamente, a través de un electrocardiograma de 12 derivaciones, si usted gusta, va a encontrar hipertrofias del ventrículo izquierdo, hipertrofias del ventrículo derecho y hipertrofias biventriculares. Esta es una forma de poder clasificar las patologías. La más importante es cianótica o acianótica. Luego usted toma una radiografía y usted dice flujo pulmonar aumentado, flujo pulmonar disminuido, ¿sí? Y también podemos clasificar las enfermedades cardíacas en base al flujo de volumen de sangre, ¿sí? El shunt es la comunicación del lado izquierdo con el lado derecho del corazón, o a la inversa. Eso se llama shunt. El shunt es la comunicación anormal de sangre, ¿sí? Entonces, ahí tenemos cortocircuitos de izquierda a derecha, es decir, la sangre se comunica del lado izquierdo del pulmón, del corazón, con el lado derecho del corazón. ¿A través de quién? Un foramen, un hoyito a nivel de las aurículas, comunicación interauricular, una comunicación interventricular, un defecto del tabique atrioventricular y conducto arterioso persistente. También pueden haber regurgitaciones, que es cuando hay salida de sangre a través de las válvulas respectivas hacia la cámara previa, es decir, del ventrículo derecho pasa a la aurícula izquierda, o del ventrículo derecho, una vez que se ha cerrado la sístole, pasa a las grandes válvulas. Tenemos sobrecarga de presión, es decir, un aumento de la presión a ese lado. Dijimos en la fotografía inicial que pueden haber repercusiones en la arteria pulmonar porque hay una estenosis de la válvula pulmonar, en la arteria aórtica porque hay una estenosis de la arteria aórtica, y a estas prácticamente estamos hablando de poscarga. Y también existe una patología específica que es la coartación de la aorta. Dijimos que la sangre se llama shunt o comunicaciones cortocircuitos. Las comunicaciones anormales de sangre se llaman cortocircuitos o shunt. De eso vamos a hablar posteriormente. Y ahí aquí está lo que ya habíamos dicho. Voy a hablar de la sella. La comunicación interauricular es la comunicación que se da entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Normalmente usted tiene un hoyito, ¿sí? Un hoyito que comunica la aurícula derecha con la aurícula izquierda, ¿sí? Este hoyito en condiciones normales in útero se llama foramen oval. Si este foramen oval no se cierra y aumenta de tamaño, se le va a llamar CIA, comunicación interauricular. La CIA, hay varios tipos, ¿sí? La más común es la CIA de tipo ostium secundum. Embriológicamente, lo vamos a explicar en algún momento, pero lo que le quiero decir para efectos prácticos es que el ostium secundum no es más que el foramen oval grande, ¿sí? Que usted tuvo cuando era chiquito, bebé. De ahí hay otras comunicaciones, el ostium premium, ¿sí? Que es la comunicación auricular. También tenemos la del tipo seno venoso, ¿sí? Seno venoso superior, que está cerca de la vena cava superior, seno venoso inferior, que está cerca de la vena cava inferior.
y están también las que pudieran estar cerca del seno coronario, al otro lado de la aurícula derecha, ¿sí? Y estos son los tipos de CIA. La comunicación interauricular es una comunicación que en niños no me da repercusiones, ¿sí? Es una patología que pasa inadvertida porque aquí fue foramen oval en algún momento. Entonces el corazón piensa que no hay ningún defecto. Es más, el soplo de la CIA puede ser hasta inocente, no se ausculta, pero el niño no crece, pero el niño no engorda, ¿sí? En útero, la comunicación interauricular iba del lado derecho hacia el lado izquierdo, ¿sí? Entonces había un shunt de derecha a izquierda, in útero. Pero cuando nace el bebé, el lado derecho del corazón empieza a funcionar, y por aquí sale la pulmonar. Entonces, como empieza a funcionar el lado derecho del corazón, el lado izquierdo es más grande, vimos el ventrículo izquierdo es más grande, entonces las presiones son mayores del lado izquierdo que del lado derecho, y la comunicación va a ser desde el lado derecho, que está allá atrás, hasta este lado izquierdo. Hay un shunt de izquierda a derecha, ¿sí? ¿Entendieron eso? ¿Sí? Bueno, sí. Y esta es la CIA. La CIA más frecuente es la de tipo ostium secundum, que es el hoyito que antes se llamaba foramen oval. Hay nomenclaturas. Muchos forámenes ovales menores a 3 milímetros se dejan como foramen oval permeables. Los forámenes ovales mayores de 3 milímetros se les llaman comunicación interauricular, ¿sí? Y aquí está, representa una patología poco frecuente, un caso por 15.000 niños. Es más frecuente en las niñas, la CIA. La principal cardiopatía que causa muerte en el adulto se llama CIA, la comunicación interauricular. Esta comunicación interauricular en el adulto le va a dar arritmias. Esta comunicación, acuérdese que por aquí, aquí la de tipo seno venoso superior, por aquí está el marcapaso, ¿verdad? El nodo sinoauricular, ¿no? Entonces la CIA me va a dar arritmias cardíacas, me va a formar trombos que van a viajar, ¿sí? Émbolos, ¿sí? Van a viajar hacia el corazón, ¿sí? Y van a dar, las mujeres, sobre todo los adultos, se desmayan, va a haber fibrilaciones auriculares. Esta patología congénita en niños no pasa nada, ahí están los bebés bien felices, corren, juegan, pero si usted tiene una CIA, primero espere que se cierre espontáneamente. No se cerró, hay que ir a cerrarla hoy, porque si no, usted de adulto va a tener repercusiones. La más común es la ostium secundum. Aquí dijimos que el defecto mide más arriba de 3 milímetros, puede cerrarse en los primeros 2 años de edad, ¿sí? Aquí tenemos en la mayoría de las personas la fosa oval no se cierra totalmente, el foramen oval, aunque no permite el paso de sangre a través de este hoyito porque hay un cambio de presiones, y ahí vive uno con un foramen oval permeable pequeño. ¿Qué pequeño es? Menor de 3 milímetros. Si la fosa oval no se cierra y queda abierta con un diámetro superior a 3 milímetros, a esto se le llama CIA, ¿sí? Ostium secundum. Cuando usted oiga, hey, tiene una CIA ostium secundum, usted está hablando de un foramen oval permeable grande, un hoyo gigante, ¿sí? Por alguna razón no se les cerró. Hay una, en adultos, el foramen oval permeable tipo CIA ostium secundum representa un alto porcentaje, 15 a 20% de los adultos, y puede tener repercusiones graves en el adulto. Y aquí tenemos una figura. Esto es una figura postnatal, después de haber nacido, ¿sí? Aquí está el hoyo, ¿sí? Este es el orificio entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Toda esta sangre va a llegar a la aurícula derecha. Aquí están las venas pulmonares. Vean que el ventrículo izquierdo es más grueso, entonces tiene una mayor presión,
y hace que esta presión, esta mayor fuerza, la sangre fluya hacia la aurícula derecha y no a la inversa, ¿sí? Porque el ventrículo izquierdo, las cámaras cardíacas izquierdas son mucho más delgadas que la del lado izquierdo. Al pasar sangre de la aurícula izquierda que viene a través de las 4 pulmonares, aquí hay 1, 2, 3 y 4, esta cantidad de sangre llega a la aurícula derecha. ¿Y qué pasa con la aurícula derecha? La que ya vino de la vena cava inferior y de la vena cava superior, más la sangre que ya viene de la aurícula izquierda, aquí, va a llegar al ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho va a salir a la pulmonar en cantidades mayores. Esto dilata el ventrículo derecho, dilata la pulmonar y repercute en los pulmones. Y entonces la mamá, es más frecuentemente en mujeres, se va a cansar, ¿sí? Se va a poner morada, hacen hipertensiones pulmonares, la pulmonar tiende a ser más vasoconstriñida, ¿sí? Entonces en algún momento puede fluir menos sangre. Y esas es las repercusiones cardíacas del adulto. Aparte de este mayor flujo de sangre puede condicionar a arritmias cardíacas, a la formación de émbolos. ¿Sí? Ok, la sintomatología puede ser mínima o no dar síntomas. Representa el 69% de casi todas las CIA. ¿Cuál? El CIA ostium secundum. ¿Cuál es el ostium secundum? El foramen oval permeable grande. ¿Qué tamaño tiene? Más de 3 milímetros. Se asocia con el prolapso de la válvula mitral, del lado izquierdo, el grado de cortocircuito de izquierda a derecha, es decir, la sangre que va de la izquierda a la derecha, como vimos aquí, el cortocircuito es de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Aquí tenemos, de izquierda, depende del tamaño del defecto, así como la distensibilidad, ¿sí? Del ventrículo derecho e izquierdo. Esta sangre se suma al drenaje venoso que ya vimos. El flujo de sangre abundante atraviesa el corazón a través de la aurícula y la pulmonar, ¿sí? Esto es CIA, ¿sí? Representa el CIA secundum, asintomáticos en niños pequeños, puede haber un pequeño alteración del estado general del niño. En los niños mayores y adultos presentan grados variables de intolerancia al ejercicio en insuficiencias cardíacas. Veamos qué podemos encontrar. Se puede palpar un soplo, un latido sistólico en el ventrículo derecho, un chasquido de eyección, un soplo que muchas veces pasa desapercibida. Muchos niños se les detecta que tienen una CIA porque no engordan, porque están flacos, porque andan por el percentil por debajo del 10, percentil 10, ¿sí? Es un niño delgado, con talla baja, usted le manda un ecocardiograma, encuentra una CIA tipo ostium secundum. Hay un soplo mesodiastólico breve, y en el electrocardiograma va a haber derivación o desviación del eje hacia la derecha, hipertrofia del ventrículo derecho. En la radiografía va a haber aumento de las cámaras derechas, ¿sí? Y la pulmonar va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque hay más flujo. Voy a regresar a la fotografía, déjenme ver. Si la hallamos, aquí está. Aquí, como va a circular más sangre a través de la pulmonar, este cono de la pulmonar se hace más grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque abarca tanto la sangre que viene de la cava inferior y cava superior, más la que viene de la aurícula izquierda. Y ahí está, el cono de la pulmonar está aumentado, ¿sí? Cono de la arteria pulmonar. Muy bien. Hemos visto cosas interesantes. Ok. Ok, aquí está. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es el tratamiento? Expectante, se cierra solo. Si el tamaño es pequeño, ¿sí? De 3 a 5 milímetros, muchas veces se cierra solito. De tamaño medio, de 5 a 8 milímetros, el porcentaje
de cierre espontáneo baja en un 50%. Si es más de 8 milímetros hay que irlo a reparar. Hoy en día se hace cateterismo cardíaco. Hace poco, hace 3 años, vino un doctor, pero súper entrenado en cateterismo cardíaco. Se formó ahí en el Bloom, lo tuvimos nosotros, lo vi crecer desde chiquito. Hoy es un joven diestro en cateterismo cardíaco. Lastimosamente se nos fue hacia México. Tiene entrenamientos en cardiopatías fetales. Él cierra cardiopatías fetales in útero. Algo muy... Ojalá haya mucha gente de este tipo que nos ayude. Complicaciones, hombre, ¿cuáles son las complicaciones de una CIA? Hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque hay un aumento del flujo de la arteria pulmonar. Insuficiencia mitral o tricuspidea. ¿Por qué? Porque esa sobrecarga del lado izquierdo, ese aumento de la presión del lado izquierdo, hace que tanto la mitral o la tricuspidea, la mitral es del lado izquierdo y la tricuspidea es del lado derecho, aumente. Y las arritmias auriculares. Recordamos que el nodo sinoauricular está en la aurícula derecha, ¿sí? En la orejuela de la aurícula derecha. Entonces, son las principales complicaciones. En adultos van a haber fibrilaciones auriculares, van a haber embolismos cerebrales. Cuando yo veo isquemia, un evento isquémico cerebral en un adulto, hay que ir a ver el corazón y se les hace un ecocardiograma y lo que tiene sus familiares, que tenía una CIA que nadie se dio cuenta y que se debió a un foramen oval permeable grande. Lo importante es reconocer que cuando usted tiene una CIA ostium secundum, el origen es un foramen oval permeable, que es grande. ¿De qué tamaño? Más de 3 milímetros. ¿Qué porcentaje es el ostium secundum? 69%. De ahí tenemos los del seno venoso superior, los del seno venoso inferior, los de ostium premium, ¿sí? C y B. ¿Quién tiene hora? Las 8. Vamos a hacer un poquito más rápido. Porque tienen seminario, clases, ¿verdad? Me voy a tomar 10 minutos más. C y B, la comunicación interventricular. Dijimos que es la patología cardíaca más frecuente. ¿Qué porcentaje? 30-35%. Es la comunicación entre el lado derecho y el lado izquierdo a nivel ventricular. Y ahí está el defecto, C y B. Un soplo que usted diga y oigo y no está cianótico, usted diga que es C y B. ¿Sí? Es la más frecuente. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de la C y B? Que no produce cianosis. El shunt, la comunicación es de la izquierda hasta la derecha. De izquierda a derecha. Porque el ventrículo derecho es más grueso que el izquierdo. ¿Sí? Entonces, la sangre va a fluir desde la izquierda hacia la derecha. Y entonces va a repercutir en la pulmonar. La pulmonar se va a aumentar de tamaño y esto va a llegar más sangre al pulmón. Dentro de las complicaciones de la C y B está aumento del ventrículo derecho, hipertrofia, aumento de la presión de la pulmonar, hipertensión pulmonar, puede haber edema pulmonar, ¿sí? Como consecuencia de ese mayor flujo, y vamos a ver insuficiencias cardíacas. El tamaño, el tabique interventricular, cómo está formado. La CIB representa mayor porcentaje de las patologías cardíacas. Esto era de la casuística anterior de Nelson, pero hoy Nelson habla del 30 al 35%. Aumentó, ¿sí? Es una patología que tiene un porcentaje mayor de frecuencia que la CIA. Pueden haber patologías únicas o aisladas, o pueden ser mezcladas, ¿sí? Y ahí hay patologías que vemos mezcladas, C y B. Hay varios tipos de cardiopatías debido a la C y B. La más común de las patologías de la C y B es la perimembranosa, ¿sí? Representa el 75%, ya lo vamos a ver. Esta patología perimembranosa, cuando usted oiga un soplo cardíaco y es sistólico con saturación acianótica, usted puede decir, hey, es una C y B, y usted atrévese a decir que es perimembranosa, la más frecuente.
80%, usted no se va a equivocar, ¿sí? Pueden ser musculares, infundibulares o del septo de entrada. Y aquí tenemos los tipos de CIB. Este es el ventrículo derecho, aquí está la pulmonar, esta es la infundibular, tiene que ver mucho la presencia de la válvula pulmonar. Este es el del septo de entrada, esta es la musculares. A esta muscular se le conoce también como en queso suizo. ¿Conocen ustedes el queso? Varios hoyitos, ¿sí? A esta del septo de entrada se le llama tipo canal AB, que es un defecto muy grande. Y tenemos la perimembranosa, que está relacionada con la aorta, que aquí estamos, ¿sí? Esta es la pulmonar y la aorta. Perimembranosa, este es la CIB más frecuente. La comunicación interventricular más frecuente es la perimembranosa. ¿Qué porcentaje es? 75-80% de los casos, ¿sí? ¿Cuál es la cardiopatía más frecuente en pediatría congénita? La comunicación interventricular, ¿sí? Y usted, mire, doctor, que yo le oigo un soplo y fíjese que es sistólico y fíjese que el niño satura 95. ¿Qué diagnóstico es? Pues yo creo que ha de ser una comunicación interventricular, doctor. Y puede decirme el tipo, yo diría que es una perimembranosa. No se va a equivocar, atrévase, ¿sí? Cortocircuito va a ser de izquierda a derecha, y aquí está la flecha. La sangre va a ir desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, y esto va a ir a repercutir hacia los pulmones, ¿sí? Esto hace que el ventrículo derecho se haga más grande. Esto hace que la pulmonar trabaje más. Hipertrofia del ventrículo derecho, hipertensión pulmonar, edema agudo de pulmón, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos otra vez el flujo aumenta. Mire cómo está aumentado la pulmonar, porque hay un hoyito. Hay que irlo a cerrar, si no es pequeño, ¿verdad? Y las complicaciones, sobrecarga el volumen, hipertrofia o hiperflujo pulmonar y compromiso del gasto cardíaco sistémico. Hipertensión pulmonar. Manifestaciones, ¿cómo es que se manifiesta esto? Generalmente la CIB no da repercusiones al nacer. ¿Por qué? Porque el lado derecho está grande, hipertrofiado. Entonces, inicialmente el flujo del lado izquierdo es menos, ¿sí? Porque el ventrículo derecho está grande. Es común en todos los niños después de los 2 a 6 semanas. Aquí dice, etapa en la que disminuye la resistencia pulmonar. Los signos y síntomas pueden estar o no presentes al nacer. Generalmente me repercuten después de las 2 semanas. Ahí están disnea, dificultad para mamar. Hay un soplo sistólico entre el tercer y el cuarto espacio intercostal izquierdo que se irradia al ápex. Generalmente es un soplo sistólico para esternal izquierdo, sí. Pueden hacer defectos que conlleven a un compromiso total del bebé, sí. Endocarditis infecciosas, pueden haber sobreinfecciones de las válvulas. Cuando yo digo endocarditis, estoy hablando de las válvulas cardíacas, ¿sí? Y aquí tenemos los defectos también, ¿verdad? Que dijimos, la perimembranosa está aquí, el 80% de la CIB es perimembranosa, está relacionada con la aorta. La infundibular está relacionada con la pulmonar, o a esta se le llama también supracristales. Esta se llama en queso suizo, que es la muscular, y la de entrada, que es muy asociado al síndrome de Down. A esto se le llama también tipo canal AB, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Los defectos pequeños tienen mejor pronóstico que los grandes, ¿sí? Los defectos pequeños se pueden cerrar solitos. El shunt es de izquierda a derecha, izquierda a derecha. Y ahí tenemos el flujo pulmonar, dijimos, aumentado. Solo tener este hoyito aquí defectuoso, no se cerró, va a haber repercusiones en el bebé. Hay que irlo a cerrar congénitamente. Insisto con la fotografía. Va a haber un shunt de izquierda a derecha. ¿Bien? Aquí va. Tratamiento, pues se puede esperar que se cierre o se puede dar un tratamiento médico mientras se hace la corrección quirúrgica. Las patologías
como complicaciones, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca, enfermedades infecciosas recurrentes. Esto es el flujo pulmonar entre el flujo sistémico, esto lo miden ellos a través de un ecocardiograma y dicen, hey, más de 2, menos de 2, y en base a eso deciden si hacer una corrección quirúrgica. Bueno, me voy a adelantar. El cierre de la 6B, cateterismo cardíaco es lo nuevo. ¿Sí? Voy a dejar este tema para la otra clase. Persistencia y conducto arterioso. Tienen tutoría, ¿verdad? Doctor, yo le quería decir que Stephanie Portillo está en tutoría ahorita en el hospital y por eso no puede entrar a la clase. No, está bien, no se preocupe. ¿Preguntas?